La primera semana en la serie Rumbo a la Cruz hablamos de la decisión. Dijimos y esto siempre hacemos un pequeño repaso si alguien no estuvo en los domingos pasados. Dijimos que la decisión fue de Jesús. El decir voy a Jerusalén fue una decisión de Jesús. A Jesús nadie lo mató. Dice, a mí nadie me quita la vida. Dice, yo doy mi vida. A él nadie le quitó la vida. ¿Sí? Obviamente, había un plan, ¿verdad? Pero a Jesús nadie lo mató. Él dio su propia vida y fue la decisión. El segundo domingo hablamos de la confrontación. Hablamos de que el amor, el verdadero amor, que es el amor de Jesús, también confronta. Y yo les comentaba, ese domingo les decía, a veces somos confrontados y les decía, cuando Jesús fue al templo y miró el templo lleno de gente vendiendo, ¿verdad? Palomas, corderos, y agarra las mesas y confronta y avienta todo, ¿no? Y yo les dije, a veces Dios tiene que venir y mover ciertas mesas, confrontarnos, porque el amor también confronta. Y Dios nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos. Dios nos va a confrontar con cuestiones, con actitudes que a lo mejor estamos teniendo. El domingo pasado, Pastor Víctor estaba hablando de la traición. Y hablamos de que Judas, ¿verdad?, traicionó a Jesús. Y que Judas en lugar de correr con quien lo amaba, que era Jesús, terminó quitándose la vida. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces hemos recorrido, ¿verdad?, el camino rumbo a la cruz. Y hoy vamos a hablar de una oración súper importante que Jesús hizo. Entonces quiero que me acompañes, por favor. Si tienes tu Biblia física, quiero que la abras en Mateo capítulo 26. Siempre nos encanta abrir la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Si traes tu celular, ve a Google y busca... que sea bíblico lo que se está enseñando el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de la rendición. Hoy vamos a hablar, el título del día de hoy es Hágase tu voluntad. Entonces, capítulo 26, si lo tenemos, capítulo 26, versículo 36 al 39. Y estos son palabras de Jesús, versículo 36. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Jesús les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, dice, y velen conmigo. 39. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento o esta copa amarga, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Di conmigo, que se haga tu voluntad. A ver, una vez más, que se haga tu voluntad, no la mía. Son palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes las que Jesús está orando en el monte de Getsemaní, en el huerto de los olivos, mientras está ahí. Son palabras muy fuertes diciéndole, Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios, sabía lo que le esperaba, sabía que iba rumbo a la cruz y hace esta oración, que está afligido, dice, Dios, si se puede pasar esta copa amarga, este trago amargo que estoy a punto de pasar, si se puede, híjole, estaría increíble, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Qué significa que Jesús estuvo en el Getsemaní? Antes de la cruz pública, ¿verdad? Estamos en rumbo a la cruz. Antes de la cruz pública hubo una rendición de parte de Jesús. Dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Sino, Dios, papá, Padre, haz tu voluntad. Sé lo que me espera, sé lo que viene, pero hágase tu voluntad. ¿Alguna vez has hecho una oración así? ¿Alguna vez has dicho, Jesús, Dios, haz tu voluntad?
Haz tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me llama mucho la atención que está en el Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Y voy a pedir al equipo de producción si me puede poner una fotografía donde hay una prensa de aceite, como se usaban en aquel entonces. Entonces la palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite, que viene derivado del arameo, que es gat, que es prensa, y shemanín, que es aceites. Entonces, prensa de aceite. Es en el huerto de los olivos, al pie del monte de los olivos, donde Jesús oró agonizando y fue arrestado antes de la crucifixión, simbolizando el lugar de máxima presión espiritual, sumisión a la voluntad. Mira lo que está aquí. En este lugar las aceitunas eran presionadas a tal grado que salía el aceite, tanto comestible como para usarlo para una lámpara. Pero ahí las aceitunas, que dan los olivos, eran presionados. Y a mí me llama mucho la atención que fue en el Getsemaní, donde fue presionado. Y dice la palabra de Dios que hubo un momento donde, no sé si tú recuerdas, que Jesús estaba prácticamente sudando ¿qué? Sangre. Entonces, hacer la voluntad de Dios a lo mejor suena muy bonito, pero hacer la voluntad de Dios es mucho más allá de lo que suena. Donde las aceitunas son trituradas, prensadas, donde son exprimidas a lo máximo. El Getsemaní no es un lugar donde te van a aplaudir, nadie te va a aplaudir ahí. Getsemaní es un lugar de lágrimas, no es donde te ven fuerte en tu máximo esplendor, es donde Dios trata con nuestra voluntad. ¿Qué significa voluntad entonces? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Voluntad es la capacidad humana de tomar decisiones conscientes y determinadas. ¿Qué camino voy a elegir? ¿Qué camino voy a tomar? Y alguien podría decir, bueno, ¿y libre albedrío? Bueno, libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones que dices, voy a tomar esta decisión. Y yo puedo tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios o seguir la voluntad del enemigo. Porque ninguno de los que estamos aquí somos robots. Nadie. Dios no creó robots. Nosotros tenemos libre albedrío. Pero la voluntad de Dios es una decisión que tú y yo debemos de tomar o que deberíamos de tomar. Hay quien dice, yo voy a hacer mi propia voluntad, yo voy a seguir mi propio camino. Lo estoy explicando de una forma muy sencilla. Hay gente que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. No voy a tomar en cuenta a Dios en mi vida y después se están quejando, me incluyo, nos estamos quejando delante de Dios por decisiones que nosotros tomamos que nunca incluimos a Dios, pero ahora sí le estamos reclamando a Dios. Pero nunca lo tomamos en cuenta. Entonces el libre albedrío, nosotros tomamos las decisiones que querramos. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Pero hacer la voluntad, tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, quiero hacer tu voluntad, lo que tú me estás pidiendo que haga, hacer tu voluntad. O sea, escoger por tu camino. Otra vez, porque no hay ningún robot aquí. Pero hacer la voluntad no es tan fácil. Getsemaní es el lugar donde Dios trató, ¿verdad? O Dios trata con nuestra voluntad. El Getsemaní es donde Dios trata con mi voluntad, con tu voluntad. Regresamos a Mateo capítulo 26, 38 y 39. Jesús dice, mi alma está muy triste, destrozada. Dice, pero no se haga como yo quiero. Quisiera, ¿verdad?, pasar este trago amargo, pero no se haga como yo quiero. Jesús no está actuando, Jesús sí estaba sintiendo, porque era 100% Dios y 100% hombre. Pero me encanta que dice, no se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad. Así también Dios permite presión en nuestra vida para sacar lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos alguna vez han pasado un tiempo difícil en su vida? Levante la mano. Deja la mano levantada, quiero ver. Yo creo que más del 80%, pueden bajarla. Pero es en esos tiempos de quiebre, en esos momentos difíciles, donde tomamos decisiones importantes, ¿cierto? Tomamos decisiones importantes. Y déjame hacer este paréntesis aquí. Muchos de los que estamos aquí, y no me lo tomen a mal, soy el primero. Muchos de los que estamos aquí
estamos buscando a Dios a veces en una situación difícil. Yo estaba a punto de perder la vida en una moto de motocross. Y una decisión tan difícil, pero estaba entre la vida y la muerte. Y hay historias aquí donde hay historias de cáncer, hay historias financieras, hay historias de relaciones donde te sientes entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte, y entonces estás a punto de tomar una decisión. Pero es un Getsemaní, si te das cuenta, donde dices, Dios, quiero hacer tu voluntad. O simplemente decir, no, yo voy a botar todo y hago lo que a mí me plazca y estoy enojado con medio mundo y voy a culpar a medio mundo. Pero es un Getsemaní, es un momento de decisiones. ¿Sí me estás siguiendo? Es un momento de decisiones. Hay gente que está aquí porque tuvo un Getsemaní en su vida y tomó una decisión. Y dijo, ¿no sabes qué? Voy a buscar de Dios. Sé que lo único que me va a ayudar, sé que la respuesta está en Dios y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, sí, amamos a Dios, adoramos a Dios, buscamos a Dios, pero fue un momento difícil, un momento de Getsemaní, donde fue un tiempo de quiebre para algunos de nosotros. Yo sé que no es en todos los casos aquí. Sé que hay gente que tiene ese deseo de buscar de Dios así, sin haber pasado un tiempo de quiebre o un tiempo de Getsemaní y están aquí. Pero muchos de nosotros fue así como nos acercamos a Dios. Así es que Dios no te lleva a Getsemaní para destruirte, sino para extraer lo que Él puso en ti. Otra vez, Dios no nos está llevando a Getsemaní para destruirnos, sino para extraer lo que Dios puso en ti. Propósito, llamado, que hagamos su voluntad. Y ahí tomamos una decisión, a ver, ¿voy a renegar o voy a buscar hacer la voluntad de Dios? ¿O voy a hacer mi propia voluntad? ¿O voy a hacer lo que a mí me plazca? Pero es un momento donde Dios extrae lo mejor de nosotros en un tiempo difícil, en un tiempo crucial en nuestra vida. Getsemaní revela si amas más tu voluntad o la de Dios. Eso es lo que revela. Y Jesús nos lo demostró. Si amaba más su voluntad o amaba más hacer la voluntad del Padre. La lucha más difícil es decir no a nosotros mismos. Es lo más difícil. Mateo 26:39, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Son palabras de Jesús. Es lo más difícil, es el morir a nosotros mismos, el morir a nuestro ego. No voy a pedir que nadie levante la mano, pero hay quienes batallamos con ego. La verdad, morir a nuestro ego, hacer nuestra propia voluntad, morir a nuestra carne, la pelea entre la carne y el espíritu. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es, de verdad! Hacer la voluntad de Dios, pelear con nosotros mismos, pero al final Dios conoce el cuadro grande y te dice, hey, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es mejor para ti. Aunque yo, Ray, patalee, haga berrinches, ¿verdad? ¿Nunca has visto un niño que se avienta ahí en el Walmart y hace berrinches? Ese era yo, delante de Dios. Yo queriendo hacer mi propia voluntad, yo queriendo hacer lo que yo quiero. Y Dios dice, pues, o sea, tienes libre albedrío, pero tú decides. Porque yo sé el cuadro grande, yo sé lo que te conviene. ¿Amén? Yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es mejor para ti. Gálatas capítulo 5, versículo 17, la carne, dice, desea lo que es contrario al espíritu. Estoy parafraseando. La carne desea lo que es totalmente contrario al espíritu. Tengo sueño, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir el jueves, tengo hambre, tengo calor, tengo frío, ¿sí o no? ¿Cuántos batallaron para...? No, levanten la mano, no. ¿Cuántos se querían quedar? ¿Cuántos querían ir a la playa? No levanten la mano. Pero es la verdad, o sea, no estoy hablando de deseos de la carne, de verdad, de obras de sexualidad, no estoy hablando nada de eso, pero simplemente nuestra carne a veces no quiere obedecer la voluntad de Dios, es la verdad, no quiero levantarme a orar, no quiero. Porque la carne se opone totalmente a las cosas del Espíritu, es una pelea, en Gálatas está diciendo, es una pelea que hay, no quiero, y hago lo que yo quiero y ya. Pero hay una oposición y al final de cuentas, Dios te dice, hacer mi voluntad es lo mejor, te conviene. Yo sé por qué te lo digo, te conviene. El mayor conflicto del creyente no es externo, no es con las personas, es interno.
Es interno. El decir, Dios, ¿sabes qué? Cedo. Voy a ceder. Porque a veces no quiero, voy a ceder. Mi vida. El mayor conflicto que tenemos como personas de fe es interno, no es con otras personas, es interno. Las luchas que yo tengo, yo hablo por mí, las luchas que yo tengo. De que Dios me está diciendo, haz esto de una vida espiritual y yo quiero hacer lo que me pega a mi gana. Hay una lucha, hay una lucha. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Hay una lucha, hay un conflicto interno. Muchos quieren seguir a Cristo, pero sin negarse a sí mismo. Muchos queremos seguir a Cristo y nos gustan las cosas de Cristo, nos gusta el ambiente de las cosas de Cristo, nos gustan los principios de Cristo, nos gusta. Pero ya llegar al siguiente nivel, como dice Lucas capítulo 9, 23, parafraseando, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Pero dice todos los días, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir o negarse a sí mismo. Todos los días. Tomar su cruz cada día, dice, ¿y qué? Y seguirme. Y yo les dije una vez, estábamos al inicio de la serie Rumbo a la Cruz. Yo les decía, hay gente aquí, hay gente que cree en Dios. Y más ahorita en estas fechas, ¿no? Lo que es Semana Santa y lo que es Navidad. Mucha gente cree en Dios. Pero una cosa es los que creen en Dios y otra cosa es los que obedecen a Dios. Es un abismo entre los que creen en Dios y está bien, o sea, es un gran principio, creer en Dios. Pero hay un abismo tan grande en los que creen en Dios y los que obedecen a Dios, porque aquí hay muchísimos, hay mucha gente que no, yo creo en Dios, qué padre. Pero obedecerlo se reduce muchísimo. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios. Yo he platicado con mucha gente que dice, yo crecí en una iglesia cristiana. ¿De veras? Yo conozco la palabra de Dios, te recitan el Salmo 23, ¿verdad? O sea, te empiezan a hablar de lo que aprendieron y todo, pero hay quienes creen en Dios y está padre. Pero yo después voy a la palabra de Dios y dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces hay una diferencia bien grande entre creer en Dios y obedecer a Dios. Obedecer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad en mi vida. Estamos hablando de otro nivel, de otro nivel. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Decir sí a Dios implica decir no a mis deseos de la carne. Decir sí a Dios implica decir no a mis emociones, a mi orgullo, a mi ego. Tú ponle lo que tú quieras. A mi vanidad. Decirle sí a Dios implica muchísimo. La rendición siempre va a tener un costo, familia. El rendirnos a Dios siempre va a tener un costo. Otra vez, Mateo capítulo 26, 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Hay un costo, familia, hay un costo de seguir a Cristo, hay un costo de seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Yo no sé si alguna vez has visto una noticia de los misioneros que se van a países donde no puedes hablar de Jesús, donde te matan, donde te cortan la cabeza. Por creer en Cristo, no, qué esperanza que nos podamos reunir así, ¿verdad? En algunos países no se puede, hay un costo que dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a pagarlo, estoy dispuesto. Inclusive en algunos lugares de México, en la Sierra de México, hay lugares donde no puedes ir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay un costo que se paga. Por seguir a Cristo, por vivir para Cristo, por hacer las cosas, la voluntad de Dios, a la manera que Él quiere, hacer su voluntad. Hay un costo grande. Entonces, hágase tu voluntad, llevó a Jesús a ser traicionado, a ser golpeado, a ser crucificado, a ser humillado. Una vez yo estaba platicando con mi mentor, yo tengo un mentor, y le dije a Marco Schultz, le dije, Marcos, me sentí traicionado en esta ocasión por algunos líderes. Hace tiempo atrás me sentí traicionado. Y me dijo, ¿y qué esperabas?
O sea, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Si sigues a un crucificado, ¿qué esperabas que pasara contigo? Y como que me dijo, límpiate las lágrimas y órale, dale. Porque no es fácil seguir a Jesús. No es fácil. Si alguien te vendió un evangelio barato de que seguir a Jesús es fácil, híjole, lo compraste muy barato. Lo compraste muy barato. Si alguien de verdad quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. No es fácil, todos los días. A mí me impacta muchísimo el hacer la voluntad de Dios que lleva a Jesús a ser traicionado, a ser golpeado, a ser crucificado, a ser humillado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es barata. La voluntad de Dios no es barata. No es barata, hay un precio. Y perdón que no estamos dando un evangelio barato, conformista. La voluntad de Dios no es barata. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, se humilló, dice, obedientemente hasta la muerte. Otra vez, hay gente que ha dado su propia vida, familia. Ha dado su propia vida. No puedes decir, hágase tu voluntad y seguir negociando, obedecer o solo creer en Él. No se puede. Y a veces queremos negociar a Dios. Sí, Dios, pero no se puede. O hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Así es, así de sencillo. Obedecer a Dios te va a costar tu comodidad, tu agenda a veces, o sea, las prioridades. Porque tenemos otras prioridades, ¿verdad? En vez de Dios y la familia tenemos tantas cosas más que hacer. Te va a costar el pecado oculto que posiblemente tenemos ahí, que nadie sabe nada. ¿Tú crees que Dios no lo conoce? ¿Mi pecado oculto? Sí, claro que sí. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. Algunas relaciones, hablamos de la serie pasada de relaciones tóxicas, algunas relaciones que sabes que no te conviene. Tu reputación te van a criticar. Inclusive tu propia familia te va a criticar. Hay un costo. No es un evangelio barato. Hacer la voluntad de Dios no es barato. Y ahora, el problema no es que no sepamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque yo sé que muchos de los que están aquí saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es que no queremos pagar el precio. Hay gente aquí que sabe cuál es la voluntad de Dios y hay gente, obviamente, sabemos que es amar a Dios, amar al prójimo, conocemos eso, ¿verdad? Adorar a Dios, vivir agradecido, esa es parte de la voluntad de Dios, pero hay una voluntad específica de parte de Dios para tu vida. Hay gente aquí que tiene un llamado específico. Hay gente aquí que tiene un llamado específico de parte de Dios. Y es que no conozcamos el llamado de parte de Dios. Es que no queremos pagar el precio porque es incómodo. Yo tenía 17 años cuando un pastor vino conmigo y me dijo, Ray, tú tienes un llamado a pastorear. Hombre, me dio miedo. 17 años. Me dijo, tú tienes un llamado para pastor. El pastor David Bello, que ya no está aquí en este mundo, está con el Señor. Me dijo, tú tienes un llamado para pastorear. No, le digo, mejor sigo cantando. Y tenía miedo, porque yo escuchaba todo lo que pasaba y todo lo que vivían los pastores. Tenía miedo. Y otra vez, hay muchos de aquí que saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y no es que no la sepamos, es que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Sabes que tienes un llamado al servicio de Dios? ¿Sabes que tienes un llamado específico de parte de Dios para hacer algo específico de parte de Dios? Hay gente que tiene llamado para trabajar con jóvenes, hay gente que tiene llamado para trabajar allá afuera. Hay gente que tiene llamado para las cárceles, hay gente que tiene llamado para los asilos, hay gente que tiene llamado para ir abajo de los puentes. Hay gente que tiene un llamado para la enseñanza, hay gente que tiene un llamado al pastorado. Y tienes miedo. Otra vez, la voluntad de Dios no es barata. No es barata. Si a Jesús le costó su propia vida. No es nada barato. Rendición no es perder, familia, es ganar de la manera correcta. Hechos capítulo 12, versículo 2 dice, por el gozo puesto delante de él, está hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Rendir nuestra vida, familia, rendir nuestra vida. Para algunos de los que están aquí, hoy es un día de Getsemaní.
de decir, Dios, hágase tu voluntad. Me va a costar, pero hágase tu voluntad. Y es una oración que todos los días deberíamos de hacer delante de Dios. Dios, hágase tu voluntad. En tiempos atrás, cuando 2 batallones empezaban las guerras, cuando había guerras, llegaba el momento donde uno de los 2 se tenía que rendir. Y quiero que me sigas con esto. Cuando había una pelea bien fuerte y de plano uno de los 2 ya no podía, tenía que ceder y tenía que rendirse. Y había una cosa que hacían, que buscaban un paño, buscaban un trapo blanco, buscaban algo de color blanco, lo ponían en una rama o lo ponían en un palo, y dicen que inclusive a veces lo amarraban en el mismo rifle o escopeta, lo amarraban ahí. Y lo tenían que levantar lo más alto posible. Y tenían que moverlo y decir, me rindo, me rindo. Y no estoy hablando de este ejemplo desde la derrota. No, estoy hablando desde la rendición. Desde la rendición. Donde todos los días podemos levantar bandera blanca y decirle, Dios, me rindo. Mire, algunos de los que estamos aquí estamos luchando cuando Dios te dice, ya ríndete, ya ríndete, ya es tiempo de rendir. Rinde tu voluntad, ya ríndete delante de Dios. Y levantar bandera blanca en rendición, no en derrota, sino en rendición. Es que rindo mi vida. Es un tiempo de Getsemaní donde algunos de ustedes, o uno de los que estamos aquí decimos, yo necesito rendir mi vida a ti, Dios, a tu señorío, a tu voluntad, hacer lo que tú quieras con mi vida. Te voy a decir por qué. Te conviene, es lo mejor. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando Jesús estuvo aquí, le dijo a sus discípulos, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero dice, hágase tu voluntad. Al final de cuentas, que se haga la voluntad de Dios. No la voluntad de Ray, no tu propia voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. Es parte de la oración que Jesús nos enseñó, que se haga la voluntad de Dios, rendir nuestra vida. Yo sé que algunas personas que están aquí tienen que levantar bandera blanca hoy y decirle, Dios, me rindo, quiero hacer lo que tú quieras hacer conmigo, eso es lo que quiero hacer, esa es la decisión que quiero tomar. Y sé que me va a costar, pero me rindo. No estoy hablando de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. A lo mejor tú ya lo aceptaste. Es un paso. A lo mejor tú ya crees. Es un paso. Pero hoy, en un día de Getsemaní, hoy donde tú dices, ya, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? Hoy no te voy a pedir que cierres los ojos. Hoy no te voy a pedir que, inclusive que pases enfrente. Nada más. Si alguien quiere tomar la decisión de ir un paso más allá, de decir, ¿sabes qué? Quiero rendir mi voluntad, quiero levantar bandera blanca el día de hoy, rendir mi voluntad. Y el día de mañana también quiero hacerlo. Y el día de pasado mañana también quiero hacerlo, pero quiero empezar el día de hoy, rindiendo mi voluntad a Dios. Y hágase Dios tu voluntad en mi vida. Con tus ojos abiertos, todavía no vamos a orar. Yo quiero que seas valiente. Y mira el ejemplo que Jesús nos puso. Yo tenía 17 años cuando yo rendí mi voluntad a Dios. Pero todos los días tengo que hacerlo. Porque batallo con Ray. Batallo con el ego de Ray. Quiero ser bien honesto contigo. Batallo con tantas cosas con Ray. Y tengo que rendirme. Habría una persona aquí que dijera, yo quiero levantar bandera blanca. Levanta tu mano. Yo quiero rendirme a la voluntad de Dios.
Yo quiero levantar la bandera blanca, ya. Yo quiero rendirme al Señor. No estoy hablando de religiosidad. Deja con tu mano levantada. Ahora, yo quiero que seas más valiente. Así con tu mano levantada. No te voy a pedir que pases, nomás que te pongas de pie. Por favor, ponte de pie. Los que tienen la mano levantada, yo sé quiénes son. Si tú puedes. Quiero que levantes tus manos al cielo. Cierra tus ojos ahora sí. Espíritu Santo Dios, te doy tantas gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Dios. Pero el día de hoy venimos delante de ti a rendir nuestra voluntad, Dios. Con el libre albedrío que tú nos diste, Señor, venimos a rendirnos delante de ti, Señor. A levantar bandera blanca y a decirte, Dios, que te necesitamos, que nos rendimos a tu voluntad, a hacer lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, aunque sabemos que en algunas ocasiones nos va a costar. En algunas ocasiones nuestra carne va a pelear con las cosas espirituales internamente, Dios, pero queremos pagar el precio y nos rendimos. Y el día de mañana recuérdanos volver a levantar bandera blanca y volvernos a rendir a ti, no en derrota, sino que a veces hay que soltar para ganar. Yo te doy gracias por cada persona valiente que está puesta de pie en este momento, Dios, con sus ojos cerrados, Señor, levantando bandera blanca delante de ti, rindiendo nuestra vida, Señor. Y yo soy el primero, Señor, yo me rindo delante de ti, yo rindo tantas malas actitudes, tantas cosas negativas en mi vida, Señor. Una vez más, levanto bandera blanca porque quiero hacer tu voluntad, Dios. Te doy gracias, Dios, te doy gracias. Ahora, con tus propias palabras, di que rindes delante de Dios, dile que rindes. Rindo mi ego, rindo relaciones tóxicas, rindo cosas que yo sé que no me convienen, rindo mi vanidad, rindo el siempre estar obedeciendo a mis sentimientos y vivir por sentimientos y luego equivocarme una y otra vez. Levanto bandera blanca, me rindo. Con tus propias palabras, me rindo a ti, Dios, me rindo. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque yo sé que algunas personas están pasando un tiempo de Getsemaní, siendo tratadas, Señor, en tiempos de quiebre, Señor, en tiempo de tomas de decisiones, Señor. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Gracias.